A ver, pensemos en esto. ¿Y si la solución para mantener a raya las plagas de un jardín no estuviera en un producto químico, sino creciendo literalmente al lado de las hortalizas? Pues sí, existe todo un mundo fascinante de plantas que actúan como auténticos guardaespaldas, protegiendo los cultivos de una forma totalmente natural y ecológica. Vamos a descubrir cómo funciona. Es que es una idea increíble, ¿verdad? Que algunas de las plantas más bonitas de un jardín, como esta caléndula, por ejemplo, sean a la vez sus protectoras más feroces. No solo están ahí para dar color y vida, sino que, bueno, digamos que trabajan en secreto, día y noche, para mantener el equilibrio y la salud de todo lo que las rodea. Y esa es la gran pregunta, claro, ¿cómo es posible? A primera vista parece casi magia, pero la respuesta está en una mezcla de química, de estrategia y de alianzas inesperadas. Vamos a profundizar un poco en esos secretos que permiten a estas plantas no solo defenderse a sí mismas, sino también proteger a sus vecinas. Bien, pues vamos al lío. Para empezar, tenemos que conocer a algunas de estas plantas heroínas. Hay que ver cuáles son y, sobre todo, qué superpoderes específicos tienen para mantener a los insectos no deseados bien lejos. Empecemos con un clásico de los clásicos, la albahaca junto a los tomates. Es una de las asociaciones más famosas en horticultura, y con toda la razón del mundo. El aroma tan intenso de la albahaca, que para nosotros es súper agradable, resulta increíblemente confuso para la mosca blanca y otros insectos. Básicamente es como si camuflara al tomate, haciéndolo invisible para sus enemigos. Ahora pasamos a un protector que trabaja bajo tierra, el ajo. Es un auténtico muro defensivo. Al plantarlo cerca de zanahorias o fresas, libera en el suelo unos compuestos de azufre que son, sencillamente, insoportables para los nemátodos y otros parásitos que atacan las raíces. Vamos, que crea como un perímetro de seguridad aromático. Y bueno, la lista de alianzas es asombrosa. El romero se convierte en el guardián de las coles. La menta, ojo, crea una barrera natural contra hormigas y hasta roedores. La salvia es detestada por las babosas. Es como si cada hierba aromática tuviera su propia misión, su trabajo asignado en este ecosistema defensivo. Vale, ya conocemos a algunos de los protagonistas, pero la pregunta es, ¿cómo lo hacen exactamente? Pasemos del qué al cómo para entender las estrategias que son de lo más ingeniosas que utilizan estas plantas para defenderse. Porque aquí no hay nada de sobrenatural, es pura biología en acción. Se trata de mecanismos muy concretos. Una especie de guerra química a pequeña escala, tácticas de camuflaje por olor e incluso la habilidad de, literalmente, llamar a refuerzos para que luchen por ellas. Lo podemos resumir todo en 3 tácticas principales. Primero, repeler directamente. Emiten sustancias que los insectos simplemente odian. Segundo, la confusión. Su aroma fuerte actúa como una bomba de humo que desorienta a las plagas. Y tercero, y esto es brillante, atraen a los depredadores de esas plagas, como las mariquitas o ciertas avispas, creando un servicio de seguridad totalmente natural. Y aquí está la belleza de todo este sistema. Muchas de estas plantas defensoras, como el tomillo o la albahaca, tienen una doble función. Mientras su aroma repele a las plagas, sus flores atraen a polinizadores como las abejas, que son fundamentales para que tengamos frutos. O sea que repelen lo malo y atraen lo bueno. Un negocio redondo. Venga, vamos a profundizar un poco más en la ciencia que hay detrás de todo esto. Porque estos mecanismos tienen nombre, y entenderlos nos da una perspectiva mucho más completa de lo que está pasando ahí fuera, en el jardín. El término clave aquí es alelopatía. Así, con ese nombre. Es la ciencia que estudia cómo las plantas usan su propia bioquímica para interactuar con su entorno, ya sea para fastidiar a un competidor o, como en este caso, para repeler a un insecto. Es, por así decirlo, la comunicación química de la naturaleza. Y hay otro concepto fundamental, la trofobiosis. Esta teoría, que ya tiene sus años, sugiere que una planta sana, bien nutrida y en equilibrio es mucho menos apetecible para las plagas. Es decir, que la mejor defensa de una planta empieza por su propia salud, como si tuviera un sistema inmunitario fuerte, vamos. Claro, todo esto nos lleva mucho más allá de unos simples trucos de jardinería. Nos conduce a una forma completamente diferente de pensar sobre nuestra relación con la tierra y con los ecosistemas que cultivamos. Y aquí es donde la ciencia se topa con la filosofía. Conceptos como la agricultura sensitiva unen todos estos principios. La idea ya no es eliminar al enemigo, sino fomentar un entorno donde todo esté en equilibrio. Un entorno donde las plagas simplemente no encuentren las condiciones para prosperar. Esta cita de Luis Ardila, que es el ideólogo de la agricultura sensitiva, lo resume a la perfección. Él dice que cada acción que hacemos, hasta algo tan simple como regar, puede generar un desequilibrio, y por tanto el objetivo no es imponer, sino observar y ayudar al sistema a encontrar de nuevo su balance natural.
Así que los principios son claros. Hay que entender el jardín como un todo, un sistema vivo. El papel de quien cuida el jardín no es el de un dictador, sino el de un guía. Se trata de aplicar una atención consciente, de leer lo que las plantas necesitan y actuar siempre con la intención de restaurar el equilibrio, no de imponer nuestra voluntad. Entonces, ¿cuál es la gran lección de todo esto? ¿Qué podemos sacar en claro de este viaje por el mundo de los guardianes naturales del jardín? El punto clave es este cambio de perspectiva. Hemos pasado de ver qué plantas usar, a entender cómo funcionan y finalmente a comprender por qué este enfoque es tan potente. Se trata de dejar de pensar en términos de batalla y empezar a pensar en términos de colaboración, de comunicación. Y todo esto nos lleva a una pregunta final, una para reflexionar. ¿Un jardín es un campo de batalla donde hay que luchar constantemente contra los malos? ¿O es más bien un sistema vivo con el que se puede dialogar y colaborar? La respuesta quizá define no solo el tipo de jardín que se cultiva, sino también la relación que establecemos con la naturaleza en sí misma. Un ecosistema sano como el que vemos aquí es el resultado final de ese diálogo. Y esa es una idea que desde luego merece la pena cultivar.